El día de hoy tenemos que terminar la parte de las infracciones que nos quedan. No nos va a demorar mucho, unos 10, 15 minutos. Y para luego continuar con lo que es el tema de renta. Dado que lo estamos haciendo todo de una manera muy rápida, dado el tiempo que tenemos. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Comenzamos con lo que nos habíamos quedado, parte de código tributario. Más bien, me comentan si tienen alguna, ya aprovechando que somos cada vez menos, si tienen problemas con el internet, ¿no? O sea, si no se me oye. La clase pasada ya habíamos visto el 174, el 176, el 177 del Código Tributario, las infracciones relacionadas a estos artículos. El día de hoy lo veremos de forma rápida, lo que son las infracciones, por ejemplo, relacionadas a los libros contables, que es el 175 del Código Tributario. Luego veremos la del 178 para ya continuar a nuestra sesión del día de hoy, que es la parte de renta. Ya. Entonces, el 175 del Código Tributario les comentaba que está relacionado a los libros contables. A diferencia de las demás infracciones que son instantáneas, esta es una infracción continuada. ¿Por qué se dice que es una infracción? ¿Por qué se dice que es una infracción continuada? A ver, acá voy a... Les decía, ¿por qué se dice que es una infracción continuada? Porque está durante todo el tiempo, vamos a silenciar, durante todo el tiempo yo cometo y cometo esta infracción. Por ejemplo, cuando yo no entrego un comprobante de pago, ¿cuándo se incurre en infracción? En el momento que tenía la obligación de entregar el comprobante y no lo entrego. En cambio, cuando no llevo el libro, ¿desde cuándo he cometido la infracción? Cuando tenía la obligación de llevar el libro y no lo llevé, pero sigo sin llevarlo. Durante todo ese tiempo estoy cometiendo esa infracción, porque no estoy llevando el libro. Por eso es que se dice que es una infracción continuada. El caso más común, numeral 1, cuando tengo la obligación de llevarlo y no lo llevo. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos comentado la RTF, observancia obligatoria por el tema de registro de costos? Las empresas de servicios que no estaban obligadas a llevar su registro de costos, si lo requerían, no habría incurrido en la infracción de numeral 1 porque no tengo la obligación de entregar algo que no cuento. Igual en este caso, para cometer la infracción del numeral 1 del 175 de no llevar el libro, debo estar obligada a llevarlo. Ahora, en el supuesto que sí esté obligada a llevarlo y no lo tengo, si bien no habría incurrido la infracción de, si me lo requirieran, de no exhibirlo, sí he incurrido la infracción de no llevarlo. Pero ¿qué sucede si yo no llevo el libro? Aún no me lo requieren. Pero luego en el transcurso lo llevo antes que me lo requieran. En este caso ya no sería la infracción del numeral 1. Se convertiría en la infracción del numeral 5. La infracción del numeral 5 del artículo 175. Mientras que en el numeral 1 la infracción es por no llevarlo, en el numeral 5 la infracción es por llevarlo con atraso. La del no llevarlo se tiene al momento que lo detectan el auditor, no tengo que tener el libro. Porque si lo tuviera, pero lo tengo con atraso, en este caso sería numeral 5, como lo estamos viendo acá. Acá sería la gravedad, que en el mismo caso que en el caso del 177, tenemos una voluntaria y una inducida, ¿no? Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo? ¿Qué sucedería si yo tuviera la obligación de llevar
yo tenía la obligación de llevar los libros de forma electrónica y no lo llevo de forma electrónica, lo sigo llevando de forma manual o computarizada. ¿Habré incurrido en la infracción de no llevar el libro? ¿Habré incurrido en la infracción de llevarlo con atraso? ¿Qué infracción habré incurrido? En este caso, no puedo decir que habría incurrido en la infracción de no llevar, porque yo tengo el libro. No puedo decir que llevaba la infracción de llevarlo con atraso, porque quizás lo estoy llevando en el tiempo indicado. Pero sí puedo decir que he cometido la infracción del numeral 2, que es llevarlo sin cumplir las normas establecidas. Entonces, en ese caso, habría incurrido en la infracción del numeral 2 del Código Tributario. Entonces, en este caso, y al igual que el caso anterior, se rige por los ingresos netos, mientras que el no llevarlo es el 0.6, el llevarlo con atraso es el 0.3. Y ya sabemos, como vimos en las clases pasadas, los ingresos netos del ejercicio anterior de la fecha en que han cometido la infracción. Igual del razonamiento que utilizamos para el caso anterior. Acá tienen más ejemplos para que ustedes puedan practicar. Por un tema de tiempo vamos a pasarlos por alto, ¿no? Y acá están las RTF, lo que le ha servido de sustento a cada uno. En este caso era lo que les había comentado. Tengo que llevar el registro de compras de forma electrónica, pero lo llevo de manera manual o computarizada. ¿He incurrido en infracción? Y la respuesta es sí, pero sería el numeral 2, más no la de no llevar el libro. Porque yo tengo que reconocer ahí que sí tengo el libro, pero no la de las formas establecidas. El plazo de prescripción, en este caso, te dice la prescripción de la acción de la administración para aplicar la sanción por la infracción en el numeral 1, por omitir y llevar registro inventario permanente, se comienza a computar desde el 1 de enero a la fecha siguiente en que es detectada. ¿Desde cuándo es detectada? Nosotros habíamos visto, cuando vimos el sistema de prescripción, se cuenta de partir de la configuración, a partir de cuando ha sido detectada en el caso de infracciones continuadas. Cuando el auditor te pide tus libros y se da cuenta que no lo tienes. A partir del 1 de enero del año siguiente, se comienza a computar la prescripción. ¿Qué más? Ahora sí, ya podemos entrar a lo que es el 178 del Código Tributario. El 178 del Código Tributario me gustaría hacer una corta precisión con el tema del numeral 1, porque es el usual, el que casi siempre se utiliza, por no decir que siempre se utiliza, cuando estamos ante una fiscalización. El numeral 1 del artículo 178 fue modificado, como pueden ver acá en la diapositiva y como tienen ustedes en su material. Y el cambio fue, aunque no lo crean, solo fueron 3 palabras. Antes decía, influyan en la determinación de la obligación tributaria, y se modificó y se agregó con el decreto legislativo 1311 para indicar determinación y el pago de la obligación tributaria. Y aunque no crean eso, hizo un cambio radical, porque antes, por ejemplo, la nota 21 era la nota que regía para ver qué se consideraba como este dato o tributo omitido. Ahora, lo que se toma en consideración para efectos de la configuración de esa infracción es el tributo dejado de pagar. Vamos a ver. Quiero ver. Sí. Creo que no tengo hasta el momento no tengo problemas con el audio. Así que continuemos.
les decía, esto trajo una repercusión con el tema de la aplicación de esta infracción, así como lo que por consiguiente también en lo que es su sanción. Porque antes se sancionaba el 50% del tributo emitido, el 50% del saldo, crédito u otro concepto similar. En cambio, ahora lo que se sanciona es el 50% del tributo dejado de pagar, el tributo que no se pagó. Esto era lo que te decía la norma anterior. Y acá tenemos ciertas reglas, ciertos tips que nos van a servir. Con la norma anterior, señorita, ¿por qué estoy viendo la norma anterior? ¿Por qué no voy de frente a analizar la norma actual? Si supuestamente al día de hoy yo me rijo con la norma actual. Correcto, al día de hoy tú te riges con la norma actual, pero las fiscalizaciones tú tienes que tener en consideración de qué periodo estamos hablando. Estamos hablando de un periodo anterior a que se fue aprobado el decreto legislativo 1311 o estamos hablando de un periodo posterior. Pero señorita, ¿cuándo fue aprobado el decreto legislativo 1311 para poder tener en consideración? Porque al día de hoy, por ejemplo, se están analizando periodo 2000, puede ser que estén analizando periodo 2015, que estén en reclamo, que haya sido fiscalizado y que todavía no ha prescrito. Y ese periodo 2015 se regía por la norma anterior. ¿Por qué se regía por la norma anterior? Porque el decreto legislativo 1311 fue publicado en diciembre del 2016. Entonces sí iba a regirme por la norma anterior. Cosa distinta si estuviéramos hablando, por ejemplo, de impuesto a la renta del 2019, ¿no? Por eso es que yo tengo que tener en consideración no solo el periodo actual o no solo la legislación actual, sino también la legislación que se regía antes del decreto legislativo 1311. Porque para ser exactos, esta fue publicada el 30 de diciembre, fue publicada el 30 de diciembre de 2016. Entró en vigencia el 31. Entonces yo tenía que tomar en consideración hasta el 30 de diciembre lo que dice esta diapositiva. Después del 30 de diciembre, recién voy a tomar en cuenta la norma ya con estos nuevos cambios incurridos mediante el decreto 1311. Vamos a ver cómo era antes. A ver, nosotros habíamos dicho que antes no tenía estas tres palabritas, ¿no? Que no tenían estas tres palabritas que era de acá. Era y el pago. Y que esto ha cambiado y ha hecho un cambio radical. Ok, anteriormente lo que se requería para que se configure esta infracción era, yo debo tener una declaración original y debo tener una declaración rectificatoria o una resolución de determinación. Esta declaración original debe ser menor que mi declaración rectificatoria o mi resolución de determinación. Es decir, esta RD o esta declaración rectificatoria debe determinarme un mayor tributo, un mayor crédito. ¿Y qué es lo que me va a determinar? Al determinar la rectificatoria de la RD,
un mayor tributo, un mayor crédito, va a generarme un tributo omitido. ¿Y qué es ese tributo omitido? El tributo omitido no es otra cosa que el tributo resultante rectificado menos el tributo resultante original. Y en este caso, nos decíamos, no siempre una declaración rectificatoria por pagar genera un tributo omitido. Recordemos esta regla. No siempre una declaración rectificatoria por pagar genera un tributo omitido. ¿Por qué? Esta regla es importante porque vamos a ver la diferencia con la legislación actual. En la legislación actual, siempre un tributo dejado de pagar genera una multa, una infracción. Nosotros habíamos dicho con la legislación anterior, no siempre una declaración rectificatoria por pagar genera un tributo omitido y por ende una infracción. En cambio, con la legislación actual, sí. Siempre que haya un tributo dejado de pagar, genera una infracción del 178. ¿Qué más? Con la norma anterior, lo que prima es esta nota 21, el tributo omitido. Veamos. Nota 21. Y esta nota 21, ¿a qué se hace referencia? ¿Dónde encuentro esa nota 21? Como les había dicho antes, como les dije en la clase pasada. Para ver el tema de infracciones es muy importante ver la tabla. Y a la tabla yo me voy a las notas de cada artículo. Y en el artículo 178 yo me iba a la nota 21. En la nota 21 voy a encontrar tributo omitido. ¿Qué se entiende por tributo omitido? Y te dice, tributo omitido o el saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente por pérdida indebidamente declarada. ¿Qué será? Será la diferencia entre tributo o saldo, crédito u otro concepto similar o pérdida declarada y el que se dio a declarar. Veamos. Es lo que yo declaré menos lo que debí declarar realmente menos lo que declaré. Es decir, en nuestro caso, ¿cuánto salió? Salió 4.000 menos los 2.000, porque te dice la diferencia entre el tributo, saldo, crédito u otro concepto similar o pérdida declarada y el que se dio a declarar. Veamos un poquito más. Veamos con un ejemplo de IGB. En el caso de IGB te dice, al resultado de la diferencia entre el impuesto bruto y del crédito fiscal del periodo. En el referido crédito que sea el impuesto bruto, el resultado será considerado saldo a favor. Acá lo que se está diciendo no es otra cosa que, primero lo que tú tienes que determinar es el impuesto resultante. ¿Y qué se entiende por impuesto resultante? El impuesto resultante no es otra cosa que débito menos crédito. Y sobre ese impuesto resultante, tú vas a determinar el tributo omitido. Tú no te vas a determinar el tributo omitido en base a lo que es de crédito, a lo que es de débito, no. Tú lo que vas a irte es a la línea de abajo, a la línea ya de impuesto resultante. Tú no vas a ir a comparar crédito ni los débitos, débito anterior, débito del original entre el débito rectificado. No, tú lo que tienes que comparar es ya el impuesto resultante. Si yo como impuesto resultante en la original declaré 2.000 y en la rectificatoria declaré 4.000, ahí va a haber una diferencia. Si esa diferencia, es decir, si la cuota rectificatoria es mayor, me va a generar un tributo omitido. ¿Por qué decimos que esto es importante? Porque si nosotros dijéramos que el comparativo está dado entre créditos y débitos, es decir, yo comparo el crédito original versus el rectificado y el débito original versus el rectificado, este caso, por ejemplo, cuando yo declaré venta 5.000 debiendo ser 10.000, me generaría una infracción. En este caso, ¿me genera una infracción? La respuesta es no.
¿Por qué? Porque el tributo emitido no se analiza al nivel de solo crédito, solo débito. El tributo emitido se analiza a nivel de impuesto resultante. En este caso, en la original, si bien yo declaré un débito menor al que corresponde, yo también declaré un crédito menor al que me corresponde. Por eso, cuando yo en la rectificatoria declaré lo correcto, hace que yo en la original me salga un impuesto resultante de 2.000 y en la rectificatoria al salirme un impuesto resultante de 2.000, hace o genera que no tenga tributo omitido. Porque el impuesto resultante original es igual al impuesto resultante rectificado. Ahora, de la regla. No todo, de la regla que habíamos dicho, no todo impuesto por pagar genera un tributo omitido y no todo, por ende, no generaría una multa. ¿Qué quiere decir en eso? ¿Qué quiere decir lo que he dicho? Nuestras reglas, ¿se acuerdan hace un rato? Acá, no siempre una declaración rectificatoria por pagar genera un tributo omitido. Y este vendría a ser el ejemplo. ¿Por qué? Acá en la declaración rectificatoria, en la rectificatoria nos va a salir un importe por pagar, ¿correcto? En la declaración original nos sale que tenemos crédito. Y yo les decía, no siempre con la norma anterior, hasta diciembre de 2016, no siempre cuando la rectificatoria me salga un importe por pagar, me va a generar una infracción. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la nota 21 te dice, no solo te dice lo que tú tienes que analizar es el impuesto resultante, es decir, la diferencia entre el débito y el crédito para el caso IGB, sino que no debes tomar en consideración los saldos a favor de periodos anteriores. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en este caso, el débito lo declaré de forma correcta, pero en la rectificatoria, ¿qué pasó? Lo que yo me equivoqué fue el declarar el saldo a favor del periodo anterior. Cuando yo declaré el saldo a favor del periodo anterior, yo declaré 5.000. Cuando realmente lo que me correspondía era 500. Si yo declaré realmente 5.000, eso hace que yo tenga 3.000 de saldo arrastrable al siguiente ejercicio. Pero realmente esos 3.000 no existen, porque lo que realmente yo debí declarar era 500. Lo que me iba a generar era un importe por pagar de 1.500. Esto era lo correcto. Cuando yo haga la rectificatoria, porque yo digo, me equivoqué en el saldo, ok, tienes que rectificarlo. Cuando yo haga la rectificatoria, nos vamos a preguntar, ¿tendré infracción? Y la respuesta sería no, porque con la norma anterior no había infracción, cuando el equívoco ha sido a nivel de saldo a favor del periodo anterior. No hay infracción cuando ha sido por saldo, cuando ha habido el equívoco de pérdidas de ejercicios anteriores, pagos anticipados y compensaciones efectuadas. En este caso, no repercutiría. Cosa distinta de lo que sucede ahora. Con la norma actual ya nos olvidamos de esta regla, de que comparo el impuesto resultante. Con la norma
más sencilla. La norma, ¿qué te dice? ¿Cuánto tuviste que pagar el original? 20. ¿Cuánto tienes que pagar o no tuviste que pagar nada? 0. ¿Cuándo tuve que pagar en la rectificatoria? 1.500. Entonces, si hay un tributo dejado de pagar, siempre hay infracción. Esa es la regla. Con la norma actual es mucho más sencillo. Con la norma actual yo solo veo tributo dejado de pagar. Con la norma anterior yo tenía que ver impuesto resultante y tenía que ver en base al impuesto resultante el tributo emitido y no considerar los saldos a favor de periodos anteriores. Era un poquito más complejo, por decirlo. Ahora, ¿qué más te dice? En caso se declare un saldo a favor correspondiendo a declarar un tributo resultante, el monto de la multa será el 50% del saldo a favor declarado indebidamente y el 50% del tributo emitido. Acá, ¿qué es lo que te está diciendo? Si a nivel de tributo resultante, ojo, a nivel de tributo resultante, no importe por pagar, sino al nivel de tributo resultante. Yo tengo un crédito, debiendo tener un débito, declaro un crédito que no me corresponde, ¿habría infracción? Sí, porque con la norma anterior, cuando declaro un crédito que no me corresponde, hay infracción. Cuando declaro un importe que no me corresponde, hay infracción. Entonces, ¿cómo se calculaba? Se calculaba diciendo el 50% del crédito que debidamente más el 50% del tributo emitido. Eso será la multa. Con la norma anterior, la multa se veía a nivel del 50% del tributo emitido, 50% del saldo del crédito, 15% de la pérdida indebidamente declarada y el 100% del monto obtenido indebidamente. Al día de hoy ya no tenemos infracción por el 50% del saldo del crédito, con otro concepto similar determinado indebidamente. ¿Por qué? Porque al día de hoy solo hay multa por el importe dejado de pagar. Tampoco hay infracción por la pérdida indebidamente declarada. Ojo, lo que sigue estando vigente al día de hoy es, yo tengo un trabajador, no lo declaro en el T-registro, recién lo he contratado, no lo di el de alta en el T-registro y por ende tampoco lo declaré en el PLAME. Al día de hoy, ese trabajador, ese monto por ese trabajador, ese impuesto, el salud, la ONP, que no he declarado de ese trabajador, el impuesto a la renta de quinta categoría, que no he declarado de este trabajador, porque se me olvidó, sencillamente porque se me olvidó, la multa va a ser no el 50%, sino el 100%. Con la norma anterior como la norma actual es lo mismo. Eso no ha sido modificado. Como les decía, con la norma actual lo que nos va a importar es el tributo por pagar. Y ahí se ha considerado que se tomará en cuenta para efectos de los saldos a favor de periodos anteriores, las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores. Tomo todo. Lo único que tengo que ver es el resultado. Antes no se tomaba en cuenta las pérdidas de ejercicios anteriores. Al día de hoy, sí. Por ende, los pasos o las guías que podríamos usar serían las siguientes. Declaración jurada original, más tiene que haber necesariamente una declaración jurada original, más una rectificatoria, más una RD. Si no hay una RD, no hay una rectificatoria, no habría infracción del 178. No, que yo sé que te has equivocado, aún así tiene que haber una declaración original y poder compararlo con una RD o una declaración rectificatoria. Y la declaración original debe ser menor que la rectificatoria o que la RD. Y tiene que haber un tributo
dejado de pagar. Si no hay un tributo dejado de pagar, por más que yo diga que en la original yo declaré crédito 1.000, debiendo ser crédito 5.000, ahí no hay tributo dejado de pagar porque solo es a nivel de crédito. Entonces ahí no habría infracción. Lo que habíamos dicho, ahí yo tengo que ver a nivel de tributo dejado de pagar. Igual comparo la rectificatoria menos la original. En este caso, del caso anterior, ¿se acuerdan? Del caso que habíamos dicho que hace un momento para la legislación anterior, que acá habíamos dicho que no había multa, porque lo veían solo a nivel de impuesto resultante. En nuestro caso, con la legislación actual, es decir, a partir del periodo diciembre del 2016 en adelante, a partir del periodo diciembre de 2016 en adelante, cuando yo he declarado un saldo, en lugar de declarar un tributo, en ese caso sí va a haber infracción. ¿Y cuánto sería la infracción? La infracción sería solo a nivel del importe dejado de pagar. Yo no lo veo a nivel de estos 3.000. Yo lo veo, ¿cuánto declaré? ¿Yo en la original declaré algo por pagar? No. Declaré crédito. Entonces, en la rectificatoria declaré por pagar, sí. ¿Cuánto? 1.500. Entonces, mi multa, como al final no pagué, declaré que no había deuda, habiendo deuda, mi multa sería 50% de 1.500. Y acá, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho con la norma anterior? Si yo declaro un crédito, un saldo, debiendo declarar un tributo, en este caso, la multa no va a ser el 50% del crédito más el 50% del tributo dejado de declarar, sino la multa va a ser el 50% del tributo dejado de pagar. En este caso sería 50% de 4.000. Por ende, la multa va a ser solo 50% del tributo emitido, 100% del monto obtenido indebidamente de haber obtenido la devolución. Igual para el caso de planilla, si no lo he declarado al trabajador, 100%. Si lo he declarado, simplemente no consideré el monto que actualmente le corresponde porque hubo un aumento, sería el 50%. Ahora, régimen de gradualidad. Al régimen de gradualidad, en este caso, se le va a aplicar. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda, por favor. Entiendo que la norma que modifica tanto el numeral 1 del 178 como la nota 21 es el decreto legislativo, si no me equivoco, 1311. Correcto. Entonces, a esos efectos, para la nueva norma, la modificación de saldos no conlleva una infracción y por lo tanto la imputación de una sanción. Por ejemplo, declaré como en mi DJ mensual crédito fiscal arrastrable por 1.000, pero SUNAT me determina y era 500. Eso no conlleva a la imputación de una infracción. En el marco de la norma anterior, no entendí muy bien cuando usted explicó y dijo que no todo tributo emitido conllevaba a una sanción. Yo siempre lo he visto como el impuesto resultante, ¿no? La comparación de esos dos, en casos SUNAT determine un impuesto emitido, conlleva la multa. No entendí muy bien esa parte que explicó usted. Ya. No apagues tu micrófono para ver si te logré entender. Entonces tu duda, okay. Tu duda radicaría en esta diapositiva. ¿Cómo se hace con la norma anterior con la norma actual? ¿Correcto? En esta sí. diapositiva, por ejemplo, en esta diapositiva, lo que hubo el cambio
o sea, lo que hubo el equívoco por parte del contribuyente fue que se colocó 5.000 de crédito debiendo colocarse 500. Claro, Con la norma actual, yo ni siquiera, yo lo único que veo es en el PET, en la parte de abajo, donde me dice importe por pagar. En el original no me sale importe a favor del fisco, sino a favor del contribuyente. claro, Por ende, por importe por pagar me va a salir 0. Pero en la claro, rectificatoria me va a salir 1.500. claro. Entonces ahí la multa sería el 50% de 1.500. Pero ¿qué sucede con la norma anterior? Con la norma anterior, yo no me iba a la parte de abajo, ni importe por pagar o saldo, sino yo me iba, solo me quedaba en la parte de arriba, impuesto resultante. Y o sea, en la parte donde es débito menos el crédito. Pero yo no me iba por el saldo a favor de periodos anteriores. ¿Por qué? Porque la nota 21 te dice, no se tomará en cuenta los saldos a favor de periodos anteriores. Por eso que yo les decía, en este caso, cuando yo veía el PDT en la parte de abajo, en la original me salía crédito, en la rectificatoria me salía importe por pagar, pero con la norma anterior no siempre, cuando yo tengo una rectificatoria que me sale importe por pagar, me genera una infracción de numeral 1 del 178 con la norma anterior, porque la norma anterior, ¿qué te decía? ¿Cuánto era la multa? La multa te decía, es la multa con la norma anterior, acá está, te dice, 50% del tributo omitido. ¿Y cómo se calcula el tributo omitido? El tributo omitido con la norma anterior se calculaba la diferencia entre el impuesto resultante rectificado menos el original. El 50% de 0 vendría a ser 0. Por eso es que le decía, no siempre con la norma anterior, por más que la declaración me salga por pagar, me iba a generar una multa, porque el análisis no era en base al importe por pagar, sino el análisis era en base al tributo omitido definido por la nota 21. Por eso era importante este cambio que había establecido la norma, porque la norma actualmente te dice, y el pago. Ahora sí, tú analizas el pago resultante. Con la norma anterior, tú no analizabas el pago, por eso es que no te ibas hasta la parte de abajo, sino tú te quedabas a nivel de impuesto resultante. En este caso, con la norma anterior, yo no veo los saldos a favor de periodos anteriores. Yo solo veo el impuesto resultante, nada más. Por ahí me dejé explicar en esta parte. Sí. Esto, claro, entiendo. Debido a que yo generalmente veo más renta que IGB, No hay problema, lo ponemos en renta. Lo ponemos en renta. Pero siempre acá tenemos. mi lógica fue, claro, la nota 21 te prohíbe que cuando SUNAT hace el comparativo entre lo declarado y lo que ella determina, siempre quita de la determinación del contribuyente, quitaba los saldos a favor, las compensaciones de pagos a cuenta, y por eso se generaba esta discordancia, ¿verdad? Y de ahí se Exacto. generaba el tributo omitido, que finalmente era el que imputaba. Exacto. Inclusive yo actualmente es mucho más sencillo. Por ejemplo, yo acá les tengo un caso ya a nivel de renta. Nivel de renta en el cual nosotros vamos a ver que ha habido cambios a nivel de pérdidas, ha habido cambios a nivel de pagos a cuenta, de saldos a favor. Y para el caso, con la norma anterior, yo voy a tener que hacerlo por varias partes. Voy a tener que hacerlo primero a nivel de saldo a favor, luego lo voy a tener que hacer a nivel de tributo omitido y luego voy a tener que hacerlo a nivel de pérdidas. Cosa distinta de lo que ocurre actualmente, porque actualmente simplemente te vas a la casilla 139. Tengo saldo a favor del fisco, en la original, 0. En la rectificatoria, 0. ¿Ha habido importe dejado de pagar? No. ¿Habrá multa? No. Pero vamos a ver que con la norma anterior sí hay multa.
esta va a ser la suma de todos estos factores, que salía 51.539, sin considerar la gradualidad, ¿no? Entonces sí, a nivel con la norma anterior es un poquito más complejo, pero se toma en consideración la nota 21. Y solo como un aporte adicional, puede ser que al día de hoy estén fiscalizando 2015, que es con la norma anterior, y me sale, creo que les dije eso en la clase, me sale crédito en lugar de débito. Me sale, yo declaré y omití, perdón, me sale, yo declaré crédito. Declaré crédito en la original, en la rectificatoria también declaré crédito. Tenía un saldo a favor bastante grande. Por ende, no me salía un importe por pagar. Pero según la norma anterior, habría multa, porque era el 50% del saldo indebidamente declarado. Como la resolución de multa recién me ha llegado ahora, o me ha llegado después del decreto legislativo 1311, que es después de diciembre de 2016, yo puedo alegar por el 170 que se inaplique, que no me cobren esa multa. Algunos lo llaman por el tema de retroactividad benigna, otros se basan de frente por el 170, en fin. Pero eso se está haciendo o está siendo discutido a nivel ya jurisdiccional. Y es muy importante porque hay pronunciamientos a favor del contribuyente. Y hay una casación que se ve en torno al tema aduanero, pero en base al 178, y hay resoluciones de primera y segunda instancia, pero todavía no de la Corte Suprema, en tema de tributos internos. Por eso es muy importante poder saber la norma anterior que se está utilizando actualmente y la norma actual, ¿no? Ok, para pasar y ya poder, aunque sea entrar un poquito, que nos gane la hora. Les comentaba, esto tiene una rebaja del 95% si lo hago voluntariamente antes que la administración se entere, una rebaja del 70% si lo hago durante la fiscalización, pero si lo hago durante la fiscalización, pero adicionalmente pago el tributo, porque no tengo, para acogerme la rebaja no tengo la obligación de pagar el tributo, pero si durante la fisca pago el tributo, este tributo dejado de pagar, tendría una rebaja del 95% si lo cancelo en efectivo y del 85% si lo acojo a un fraccionamiento y ha sido aprobado. Acá también habría una rebaja del 60%, una rebaja del 60% cuando ya me ha llegado la notificación de los valores y una rebaja del 40% hasta antes de la apelación. Acá están los tramos. 95 en cualquier notificación hasta la fisca. Una vez que ya se ha dado la fisca, solo tengo 95, 85. Y el 60% tendría una vez notificados los valores y 40 cuando vence el plazo para apelar. Acá tienen varios casos que les puede servir. Por ejemplo, en este caso, lo que se está analizando es a nivel de la norma anterior, la infracción que se ha cometido. Lo que se va a hacer acá es un comparativo entre la declaración rectificatoria con la original. En la columna tienen 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En la columna número 2, declaración original, en la número 3, la rectificatoria, para determinar la multa. ¿Qué hacemos? Determinamos o analizamos a nivel de tributo omitido, declaración rectificatoria menos la original. La diferencia va a ser mi base para determinar la sanción. Ahí está la sanción y a eso le voy a aplicar la gradualidad si lo he hecho de forma voluntaria. Debemos recordar que siempre lo debemos comparar con el 5, no puede ser una multa menor al 5% de la UIT. ¿Qué UIT? La UIT de la fecha en que se ha cometido la infracción. Ahora, a nivel de la norma actual también se podría analizar esto.
Ahora, este caso es interesante, ¿por qué? Rapidito, nada más. En este caso, en la declaración original, yo declaré una pérdida de 3 millones, pero debiendo declarar una pérdida de 2 millones. ¿De qué periodo estamos hablando? Del 2015. ¿Habría infracción? Sí. La infracción sería la diferencia, el 15% de esta diferencia. Ahora, pero en el siguiente caso, ¿habría infracción? No, porque debemos recordar que el decreto legislativo 1311, cuando fue publicado el 30 de diciembre, entró en vigencia el 31. Estamos hablando ya del ejercicio 2016. El ejercicio 2016, ¿cuándo se declara? Se declara en marzo de 2017, cuando ya está vigente la norma actual. Y la norma actual te dice, no hay infracción cuando el equívoco que has cometido ha sido a nivel de pérdidas, porque ahí no habría un importe dejado de pagar, porque debemos recordar que las pérdidas son arrastrables al siguiente ejercicio, pero lo que va a hacer es que disminuya el importe por pagar. Por ende, no habría un importe dejado de pagar al fisco por ese ejercicio. Ahora, acá como le comentaba el compañero, acá lo tienen ya desarrollado a nivel de DJ anual. Para el año, por ejemplo, en este caso, el año 2016, que se declara en 2017, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque solo me voy a ver la casilla 139. Yo veo declaración original 0, declaración rectificatoria 0. ¿Hay importe dejado de pagar? No. En cambio, a nivel ya de la norma anterior es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que para el 178 había infracción por la pérdida declarada indebidamente, el saldo a favor declarado indebidamente, el tributo emitido. Y, por ejemplo, en este caso, yo declaré un saldo a favor indebidamente. Para ello tengo que irme a la casilla 127, 138 y 139. Ahí yo veo casilla 127, 2131. En la rectificatoria hay 2129. Ok, acá yo veo la casilla 127, los saco, los traigo de acá. Entonces acá si yo he puesto saldo a favor del ejercicio anterior, 2131, 2129, saldo a favor del contribuyente, 8.275 y ahora 1.218, entonces ahí yo veo, ahí sí yo voy a ver que en la original declaré un saldo mayor al que me correspondía. Entonces ahí yo tendría que hacer el análisis entre saldos. ¿Por qué voy a colocar, por qué estoy colocando y estoy tomando en consideración la casilla 127 y la 130? Porque ustedes me podrían decir, no debes tomar la casilla 127, porque la 127 te dice que es el saldo a favor del ejercicio anterior. Sí, pero la casilla 138 es el saldo a favor del contribuyente, el saldo final. Es el saldo que te arroja teniendo en consideración el saldo del ejercicio más el saldo del ejercicio anterior. Por eso es que es importante que lo tomes en consideración y los traigas, porque ahí lo que vas a tener que hacer es a ese saldo a favor del contribuyente disminuirle el saldo a favor del ejercicio anterior, como acá le estamos explicando. Ahí a los 8.295 le tengo que disminuir los 2.131, lo que me va a salir un saldo a favor declarado indebidamente de 6.104. Ahí es el análisis que tenemos que hacer, ¿no? A nivel de saldos. Y así sucesivamente, ¿no? Luego también para ver el tributo emitido, el impuesto a la renta, también para el tema del impuesto a la renta. Señorita, ¿por qué ha considerado los pagos a cuenta? ¿Por qué me está poniendo acá la casilla de pagos a cuenta? ¿Por qué hemos considerado la casilla de pagos a cuenta? Veamos lo que se dice anteriormente. Con la norma anterior, ¿qué es lo que se decía?
¿Qué dice? Acá. No se tomará en cuenta los saldos a favor de los periodos anteriores, ni las pérdidas netas compensables, ni los pagos anticipados y compensaciones efectuadas. Por eso es que, como te dice la nota 21, no tomes en consideración los pagos anticipados, los pagos a cuenta, es que también para efectos de determinar el tributo emitido, también tengo que considerar el pago a cuenta a efectos de descontarlo. Y ahí tiene explicado cómo les va a salir el tributo, cuánto le sale y cuánto vendría a ser la multa. Igual para la pérdida declarada indebidamente, ¿no? Toma en cuenta la pérdida del ejercicio anterior para efectos de, en este caso no hubo pérdida del ejercicio anterior, solo tomó la pérdida del ejercicio para efectos de determinar cuánto sería la infracción en este caso. Y todo eso se suma para efectos de determinar la multa del ejercicio. Y luego ya se aplicaría la rebaja al 95%. Acá tienen más casos que les podría servir. El 177, numeral 13, por su parte, se incurre en esa infracción cuando no se ha retenido, debiendo retenerse. Por su parte, teniendo la obligación de retener, no lo retengo. Pero no se incurre en esa infracción cuando no lo retengo, pero cumplo con pagarlo dentro del plazo. O sea, sale de mi bolsillo. Acá lo particular de esta infracción es que para subsanarlo, ¿qué es lo que me piden? Me piden rectificar y pagar la multa. Entonces ahí muchas veces SUNAT de forma equívoca me dice, has incurrido en la infracción del numeral 1 del 178 porque has considerado un tributo, hay un tributo dejado de pagar, pero realmente no era que un tributo dejado de pagar, sino que lo consideré por el tema de la gravedad. Cuidado con ese tema. Y el numeral 4 y ahí tienen más casos, el numeral 4 del 178, a diferencia del numeral 13, por acá les hago el comparativo. Ustedes tienen más materiales ahí, pero por tema de tiempo comprenderán que en 1 hora y media no se puede desarrollar varios temas. Por eso es que en el material está muchas veces desarrollado el caso. Tienen abundante material y si necesitan más ya me escriben, ya saben mi correo, o si no le pregunten a Beatriz. En el caso del numeral 4 del artículo 178, a diferencia del numeral 13, en el numeral 4 ambos son agentes, tanto en el numeral 4 como en el numeral 13, ambos son agentes de retención y agentes de percepción. Ambos se rigen por el criterio de pago. Pago al trabajador, pago al no domiciliado, pago a quien voy a retener o percibir. No pago a SUNAT el importe equivalente a la retención o percepción. En cambio, en el numeral 13, no retengo y no pago a SUNAT. En cambio, en el numeral 4, sí retengo al trabajador, pero no pago a SUNAT. Esa va a ser la diferencia. Y ahí tienen varios casos, ¿no? Los cuales les va a servir más adelante. Ok, ahora vámonos con el tema de renta. Porque nos ha ganado otra vez el tiempo. Antes de irnos a las teorías de renta, dado por el tiempo, vamos de frente a lo que son renta de personas naturales para aunque sea acabar una parte. Y ya la próxima clase continuamos, ¿no? Que tenemos que terminar renta de personas naturales, hacemos también renta de tercera categoría, los gastos más comunes, para la siguiente poder hacer lo que nos quede de renta y hacer IGB para ya la última clase, continuar la parte que nos faltara guía de IGB y poder hacer el tema de la parte procesal también. Ok, personas naturales. El sistema cedular lo divide en rentas de capital, rentas de trabajo y renta empresarial. Nosotros sabemos, o lo más usual, por decirlo,
Coloquialmente se dice renta de primera categoría, renta de segunda categoría a la renta de capital. Y la renta de trabajo son la renta de cuarta y la renta de quinta. Por su parte, la renta empresarial vendría a ser la renta de tercera categoría. Acá tenemos un esquema, ¿no? La renta de capital, la más conocida como primera y segunda categoría. La primera categoría es por el tema de alquileres de bienes. Tiene una deducción, sí, una deducción del 20% de la renta bruta, lo cual hace generar una tasa del 6.25 de la renta neta. En términos sencillos, si lo queremos hablar en temas rápidos, tiene una tasa efectiva del 5%. La renta de primera categoría no es otra cosa que te cobran por el arrendamiento de bienes. Arrendamiento de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes muebles. Y ahí la tasa efectiva va a ser el 5%. Por su parte, la renta de segunda categoría va a ser la renta que te genera por una ganancia de capital originada por la venta de acciones, otros valores donillarios, puede ser también por el tema de préstamos, va a ser el 20% sobre la renta bruta, lo cual va a generar una tasa del 6.25 o una tasa efectiva del 5%. La renta de trabajo, renta de cuarta y renta de quinta categoría, lo cual también va a tener una deducción del 20%, la renta de cuarta categoría, y una deducción de 7 UITs. Y actualmente tenemos una deducción de hasta 3 UITs en determinados gastos en específicos. Y va a tener una tasa progresiva acumulativa. Tenemos también renta de fuente extranjera, que todo eso va a sumar para efecto de determinar la renta de personas naturales. Renta de cuarta categoría. ¿Qué entendemos por renta de cuarta categoría? Según lo que establece la propia norma del impuesto a la renta, se entenderá por renta de cuarta categoría el artículo 33, que dice: el ejercicio individual de cualquier profesión o oficio, acá tenemos un ejemplo, el abogado, el carpintero, qué sé yo, el director de empresas, el síndico, el mandatario, el gestor de negocio, albacea y actividades similares. Acá te dice: son rentas de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio u actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría. El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocio, albacea o actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero regional por las cuales perciben dietas. Ok, nos parece sencillo esto, porque decimos, sí, señorita, es todo aquel que emite recibo por horario. Ok, correcto, pero yo les preguntaría algo. Les pongo un ejemplo sencillo. Bueno, quizás no tan sencillo. Conocemos qué son los consorcios. Nosotros sabemos la persona natural, un ser humano, una persona que tiene su DNI, va, se inscribe, saca su RUC, una persona natural. Abre su tienda, persona natural con negocio. Se inscribe entre registros públicos, 2 personas dicen, ¿sabes qué? Vamos a constituir una empresa para poder realizar ciertas actividades. Nos inscribimos ante registros públicos. Ahí lo que hacemos es y lo llevamos a SUNAT para sacar nuestro RUC, persona jurídica de renta de tercera categoría. Pero ¿qué sucede si yo no quiero constituir una persona jurídica? Porque digo, ¿sabes qué? Yo solo me voy a unir contigo para determinado proyecto. Hay un proyecto, hay una licitación con el Estado. Y yo me voy a unir contigo para poder participar. Pero yo solo quiero unirme contigo por ese proyecto en específico. Tengo que constituirme ante registros públicos para crear una persona jurídica, demasiado complicado. Nos unimos para un contrato de consorcio. Y el contrato de consorcio es solo por una obra determinada. Ok, por esta obra nos unimos. En el contrato de consorcio nosotros decimos, ok, tú vas a ser el operador, porque es sin contabilidad independiente, porque el contrato de consorcio es cuando se une
una persona jurídica con una persona natural o dos personas jurídicas y dicen para una acción determinada, por un tiempo determinado. Puede ser con RUC o puede ser sin RUC. Mucho se da en el tema de construcción. Ok, decidimos hacerlo sin RUC. Y cuando es sin RUC, hay un sujeto que actúa como operador. Ok, yo actúo como operador. Y al actuar como operador tengo que hacer la declaración, tengo que emitir los comprobantes, etc., etc. Yo me he unido con la persona jurídica, pero yo, persona natural, soy el operador en este caso específico. Pero los dos nos hemos unido para hacer un trabajo de ingeniería civil. Pongamos. Yo tengo que emitir comprobantes de pago a mi nombre, que van a salir a mi nombre, que son los que yo tengo, por el consorcio, porque yo soy el operador. La pregunta sería, como yo soy persona natural y estamos emitiendo estos comprobantes de pago por ingeniería, ¿podría emitir un recibo por horario? Porque al final yo estoy afecto solo a cuarta categoría. ¿Qué dicen ahí? ¿Podría o no podría hacerlo? Ojo, ahí te dice, son rentas de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría. Pero acá te dice una palabra importante. Ejercicio individual. Cuando yo tengo un contrato de consorcio, actúo de forma individual, el ejemplo que hemos dado, ¿actuamos de forma individual? No, nos estamos uniendo para una obra determinada. Yo con esta persona jurídica, no actuamos de forma individual. Entonces, no podría emitir un recibo por horario. Otro ejemplo, me uno yo soy abogada, me uno con otro abogado para realizar o para unirnos para hacer un trabajo específico. Te dice, tratándose de ingresos generados por el ejercicio de actividades profesionales, artísticas, el elemento que distingue a las rentas de cuarta categoría de la tercera es la prestación en forma individual. Por ello, si la renta proviene de una actividad asociativa o de grupo, constituye renta de tercera categoría. Si ya estamos hablando de un grupo de personas, sería renta de tercera categoría. Y ese es el caso que les había propuesto, el caso del operador. Acá te dice, la persona natural domiciliada que adicionalmente a su renta realiza unas actividades empresariales por renta de cuarta categoría por el ejercicio independiente de profesión, no puede acogerse al nuevo RUS por ambas rentas conjuntamente. Si yo soy carpintero, emito recibo por horario, no puedo acogerme al nuevo RUS por la actividad de carpintería, tendría que ser otra actividad distinta. Ahora, ¿cómo se determina esto? Pero antes de pasar a la determinación, quiero hacer una diferenciación entre el literal A y el literal B. Ambas son rentas de cuarta categoría, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Mientras que uno es por el ejercicio individual de una profesión, categoría, oficio, actividades no incluidas, el otro va a ser por funciones específicas. Tal es así que la propia norma lo ha diferenciado. Vamos a ver más adelante que para el caso del literal se va a tener una deducción del 20%. Para el caso del literal B, no están obligados a llevar comprobantes de pago, a emitir el comprobante de pago por estos servicios que realizan. Vamos a ver una serie de diferencias
en el caso de estuviéramos hablando literal A o literal B. Adicionalmente, ya acordándonos un poco, porque acá nos hace referencia, son cuarta categoría, el desempeño de funciones de director de empresa. Nosotros decimos, o siempre hemos escuchado, si es de cuarta categoría, yo no tengo la obligación de entregarle las herramientas de trabajo. Yo contrato un abogado. Yo no tengo, para que me lleve mi caso. Yo no tengo la obligación de entregarle la laptop para que me haga mi escrito, ¿no? Porque supuestamente yo ya lo estoy contratando para que realice todo. Por ende, él tiene que ver la laptop que va a utilizar, etc., etc., ¿no? Yo solo lo contrato por el servicio en específico. Cosa distinta de lo que sucede por el de quinta categoría. Porque el de quinta categoría, yo sí tengo la obligación de entregarle todas las herramientas de trabajo, porque depende de mí. Ahora, el director de empresa. Nosotros sabemos que los directores de empresa toman ciertas, tienen como función establecer, como su nombre dice, las directrices de la empresa. Se reúnen para establecer las directrices de la empresa. Entonces, ellos se reúnen y dicen, voy a alquilar un local, voy a contratar una secretaria, porque las reuniones son tan importantes y tan secretas que no las puedo realizar dentro de las oficinas de la empresa. Son muy confidenciales. O adicionalmente, por ejemplo, dada la coyuntura, o antes se daba, ahora ya no se puede salir, pero dada la coyuntura, qué sé yo, necesito capacitar a mis directores de empresa para que ellos sepan tomar las decisiones en los casos de esta pandemia, cuáles serían las mejores políticas a administrar, a implementar en la compañía. Los mando a capacitarse, inclusive los mando a capacitarse afuera. La pregunta sería, ¿este gasto sería deducible? Porque son importantes. Este conocimiento que ellos tengan es importante para la compañía. Estas reuniones que ellos tienen es importante para la compañía. Esta secretaria va a tomar las anotaciones de las reuniones que ellos tienen. ¿Sería deducible? La lógica nos lleva a pensar que sería deducible por un tema de causalidad. Pero debemos recordar algo, que ellos son cuarta categoría, son rentas de cuarta categoría. De ser rentas de cuarta categoría, yo no tengo por qué dar esas herramientas como si se las doy al de quinta categoría. Por ende, en este caso específico, sería muy cuestionable que yo le estaría sustentando este gasto, a menos que pasara como una mayor retribución, la cual estaría afecta a todo lo que es el impuesto, ¿no? Como una mayor remuneración. Ahora, este es el esquema para determinar la cuarta categoría. Hasta el 2016, ¿cómo se determinaba? Yo tenía la renta bruta, todos los ingresos que he tenido por cuarta categoría. En el caso del literal A, tenía la renta bruta, a esta renta bruta le podía descontar el 20, le descontaba, no es que le podía, le descontaba el 20% de la renta bruta de cuarta categoría.
Y a ello le descontaba las 7 UITs. Por su parte, esto se modificó. ¿Por qué? Porque a partir del 2017, ¿qué pasó? A partir del 2017, si bien yo también tengo este 20% de la renta bruta de cuarta categoría para lo del literal A, y yo puedo descontar las 7 UITs, a partir del 2017 voy a tener una deducción adicional de hasta 3 UITs. Lo graficamos. Acá tenemos. Esto era lo que teníamos antes. Teníamos la renta bruta obtenida individual, otra renta de cuarta categoría. Ahí a la renta bruta le deducía el 20% de la renta bruta obtenida, hasta un máximo de 24 UITs. Al mes generaba una renta neta, porque nosotros sabemos que la renta bruta menos la deducción vendría a ser la renta neta. Le sumamos otras rentas de cuarta categoría, las del literal B, lo que me generaba el total de rentas de cuarta categoría. Recién al total de rentas de cuarta categoría, yo le sumaba la renta de quinta, lo cual, sumado eso, me salía el total de rentas de trabajo. Y a eso, recién ahí, yo le podía deducir las 7 UITs. Porque las 7 UITs se deducía al total de rentas de trabajo. Porque yo no podía deducir 7 UITs por cuarta y por quinta, sino yo solo deduzco una sola vez. A eso yo le aplicaba la tasa progresiva acumulativa. Pero con la modificación dada a partir de 2017, se agregó una deducción de hasta 3 UITs. Pero ojo, miren cómo está. Esa deducción está después de la deducción de 7 UITs y antes de la aplicación de la alícuota progresiva acumulativa, de la alícuota que se aplica al total de la renta imponible. Es decir, está antes de aplicar el porcentaje para determinar la renta. Por eso es que muchas veces algunos confunden y dicen, para la deducción de estas 3 UITs me ha salido 3.000 soles. Y como yo siempre tengo que pagar impuesto a la renta de 1.000, me van a devolver 2.000 soles. No es que te van a devolver 2.000 soles. Eso sería si es que estas 3 UITs estarían por debajo de las tasas de la aplicación de la alícuota. Pero las 3 UITs están encima de la alícuota. Lo que va a hacer que no realmente tengas por devolverte 2.000, sino un importe menor. Ahora, luego lo vamos a llevar a caso práctico. O por tema de tiempo quizás se los tenga que dejar. Deducción, todo comenzó con una deducción en el 2018. Acá tenemos, hasta el 2018 tenemos esta deducción. 2017, 2018 teníamos que se podía deducir las rentas de cuarta categoría, el arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles, los intereses de crédito hipotecario, salud y otras profesiones específicas en un decreto supremo. La particularidad en el 2017, en el 2018, es que teníamos o era posible la deducción de intereses de créditos hipotecarios. Vamos a ver que, por ejemplo, en el 2019 esto ya desapareció. En el 2017, en el 2018, yo podía deducir esos intereses de créditos hipotecarios. ¿Y yo cuánto deducía? El 100%. ¿Qué, señorita? ¿No siempre se deduce el 100%? No. Se deducen porcentajes del gasto que has realizado. En el caso de arrendamiento, no es que voy a deducir los
1.000 soles que pago de arrendamiento, yo solo deduzco el 30%. En el caso de recibos de cuarta categoría, de médicos odontólogos, solo deduzco el 30%. Estas otras profesiones eran otras profesiones establecidas en un listado, que era este. Ahora, el día de hoy, son todas las profesiones. ¿Qué pasó? Y es algo que sí, también es el 100%. El salud que yo le pago a mi trabajadora del hogar. Entonces, hasta el 2018, 2017, 2018, yo podía deducir 5 gastos. El arrendamiento, el crédito hipotecario, el salud, servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos y determinados servicios profesionales de cuarta categoría. A partir del 2019 desapareció los intereses de créditos hipotecarios. Desapareció. ¿Pero por qué? ¿Qué eso? ¿Qué sé yo? Porque hubieron bastante devolución, desapareció eso. Ya no se podía deducir el interés de crédito hipotecario a partir del 2019. ¿Y qué más pasó? A partir del 2020, lo que pasó es que se adicionó, como van viendo, cada año va cambiando. En el 2019 desapareció el tema de créditos hipotecarios. En el 2020 se agregó. ¿Qué se agregó en el 2020? Se agregó que nosotros pudiéramos deducir los importes pagados en restaurantes, en hoteles, para personas naturales. ¿Y cuánto era esto? El 15%. Y como va cambiando todos los años, ahora, para el 2021 y 2022, solo vigente para el 2021 y 2022, si bien antes se podía deducir este importe pagados en restaurantes, hoteles para personas naturales, solo el 15%, para el 2021 y 2022 se ha aumentado este porcentaje. El porcentaje ahora, actualmente, para estos 2 años, va a ser el 25%, ya no el 15%. Y se ha agregado, para efectos de incentivar el turismo y todo ello, que se podrá deducir el 50% por el servicio de guías de turismo y servicio de turismo, de aventura, ecoturismo o similares prestados por personas naturales que emitan residuo honorario. Pero actualmente, dadas las restricciones que hay, esto es muy difícil hay un conflicto entre normas. Pero bueno, quizás en el 2022 sí podrá hacerse realidad esta norma, ¿no? Y luego, ¿qué más también se tiene? Se ha considerado que las agencias de viaje, turismo, servicio, etc., podríamos deducirlos, pero por un 25%. Pero señorita, ¿es lo mismo el amarillo que el azul? No, porque el amarillo estamos hablando de residuos honorarios. Quizás la actividad está enfocada al mismo sector, pero son las diferentes las personas que tratan de incentivar. Y bueno, las profesiones de cuarta categoría que ya habíamos mencionado, que ya habían desaparecido el listado específico, ¿no? Ahí tienen cómo era el tratamiento del 2018 y cómo se modificó el tratamiento a partir del 2019. Acá lo importante serían esos esquemas que hemos visto. Antes, en el 2018, lo que se pedía era, para efectos de acreditar, el banco te tenía que dar un voucher, una constancia que te emitía, que te mandaba a tu correo, pero al día de hoy ya no se da eso, porque ya no se da esa deducción. Y como decimos, a partir del 2019 desapareció
desapareció el listado específico que te establecía cuáles eran los servicios que podrías deducir. Ahora, esta deducción de 3 UITs no solo es para el de cuarta categoría, sino también para el de quinta categoría. Ahora, los obligados de cuarta categoría tienen la obligación, o el prestador de cuarta categoría tiene la obligación de emitir un recibo por horario, al día de hoy todo es de forma electrónica, de presentar su declaración mensual, si excede el importe, igual de presentar su declaración jurada anual, si es que excediera el importe establecido en la norma. Ahora, por su parte, el usuario del servicio tiene la obligación de retenerle cuando es agente de retención. Y para esto nosotros nos preguntamos, ¿quién es agente de retención? La norma te dice, agente de retención será el sujeto de régimen general. Pero señorita, yo muchas veces le he emitido mi recibo por horario a una empresa de régimen especial y me ha retenido el 8%. Sí, pero no tenía la obligación de retenerte. ¿Qué más? ¿Cuándo me retiene? El prestador de servicio emite un recibo mayor a 1.500, pero si emito un recibo por 1.500, no te va a retener. Si emito 2 recibos por 1.500, no tengo la obligación que te retenga. ¿Cuándo te retienen? Cuando te pague, no cuando se emite el comprobante, sino cuando se pague, porque se rige bajo el criterio de lo percibido. ¿Y cuánto te retiene? Te retiene el 8%. Antes te retenía el 10%, y a partir del 2015 es el 8%. Lo que decíamos, antes era el 10%, actualmente es el 8%. Ahora, independiente del monto de la operación, si el recibo es por 1.500, solo me van a, no va a tener que retener, solo me van a retener cuando el importe sea mayor a 1.500. Me han adelantado una parte, me han adelantado 1.000 soles, pero el importe de la operación es 10.000. ¿Me van a retener? No, acá tengo la carta. Ahora, los viáticos pagados a trabajadores no dependientes constituyen renta afecta de cuarta categoría sujeta a retención, porque habíamos dicho que no tengo que darle las herramientas, pero sí lo podría considerar como una mayor remuneración, me emitiría mi comprobante, emito el comprobante y listo. Ahora, nosotros habíamos dicho que hay importes por los cuales yo tengo que hacer la declaración mensual. Los importes para este año vendría a ser 3.208. Si estuviéramos en el literal A, que es profesión oficio, y 2.567 si estuviéramos en el literal B. O si estuviéramos en el literal A, que vendría a ser profesión oficio, y aparte tengo quinta, no debo superar la cuarta más la quinta de 3.208. Bueno, hasta acá nos quedamos. Ya la próxima clase continuamos con el tema de suspensión, con el tema de renta de primera categoría, porque lamentablemente la sigue ganando, pero tratamos de avanzar lo más rápido posible para poder abordar todos los temas. Si tuvieran alguna consulta. ¿No tienen ninguna consulta? Ok, si no tienen ninguna consulta. Ahí está Sebastián. Sí, cuéntame. Sí, Sebastián. Yo tenía una pequeña duda. En el caso de renta de cuarta categoría, evidentemente la norma, el fin de la norma es evitar que varios profesionales se junten en términos coloquiales y ejercen su profesión, ¿verdad? Pero en el caso de los estudios de abogados, generalmente es eso, y todos emiten recibo por honorarios. Sí, sí, pero lo que pasa es que la norma es específica. Si estuviéramos hablando, o sea, una cosa es compartir, o sea, alquilar una oficina. Yo puedo alquilar la oficina, yo alquilo un departamento. Son tres dormitorios y lo acomodo tipo oficina. Y cada uno lleva sus casos de forma independiente. Que para un servicio específico, yo te digo, ¿sabes qué? Bríndame la asesoría de ese servicio.
yo no sé de este tema, bríndame la asesoría y me vas a llegar el acompañamiento. Me vas a hacer esta labor específica. Pero otra cosa sería ya actuar de forma grupal. O sea, como realmente forman los estudios, ¿no? Es que ahí lo que tendríamos que ver es lo que sea la realidad de lo que sea la norma, ¿no? O sea, te entiendo tu figura. Eso también se da en las clínicas, que muchas veces constituyen una clínica y cada doctor emite su recibo por horario. Pero otra cosa es cuando actúan de forma grupal, ¿no? Y no te contrato para una actividad de forma específica. En el caso que te había dado el ejemplo, puede ser que los tres nos reunamos y cada uno alquile, o los tres alquilamos un espacio en específico, pero cada uno lleva sus casos de forma independiente. Ahí no estaríamos actuando de forma grupal, pero sí estamos utilizando el mismo espacio, ¿no? Ahí sería acreditarlo. Porque en sí podría la administración cuestionarme, me podría decir, oye, pero los tres están trabajando en la misma oficina, demuéstrame que, no están, que lo están ejerciendo de forma individual. Ok, yo les muestro que cada uno tenemos nuestra cartera de clientes, cada uno trabaja, yo me dedico al derecho tributario, tú al derecho civil, etc., etc., ¿no? Pero si ambos lo llevaran de forma, o ambos llevaran todo el caso de forma grupal, se reunieran, llevaran las conversaciones con el cliente, ambos hicieran el escrito, o en el escrito aparecen los dos, alguno si no va uno, va el otro abogado, qué sé yo. Entonces sí se podría cuestionar de que no están actuando de forma individual, sino están hablando de una actividad asociativa o de grupo, como inclusive la RTF que les había colocado lo señala, ¿no? ¿Aló? Sí, estoy Ajá, sí. de acuerdo con usted y entiendo ahora que la administración tributaria, debido a que ya tiene habilitada la norma 16, buscará el verdadero sustrato económico, ¿no? En esos casos. Sí, sí, pero dada la realidad a que llega a las personas naturales, creo que faltaría bastante, un poquito más de tiempo, porque ahorita todavía está enfocado a las personas jurídicas y todo eso, ¿no? Dado por el sector que se mueve, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón. Gracias. Gracias a ti. Entonces, si no tuvieran ninguna otra pregunta, nos quedamos acá y nos vemos el miércoles. Gracias, Fabián.